Sean todos muy bienvenidos. En esta tarde, pues quisiera darles la bienvenida a nuestros queridos campistas. Es un gusto tenerlos presentes desde la manera virtual de los distintos departamentos de Colombia. Hoy nos reunimos para el conversatorio denominado Emprende desde tu idea de negocio hasta facturar. Es un espacio diseñado en el área de empleabilidad del programa de Talento Tech para brindarles herramientas claves en el desarrollo profesional. Talento Tech es un programa del Ministerio de las TIC, operado por varias universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el departamento de Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia. A través de este programa buscamos prepararlos a enfrentar los desafíos del mercado laboral y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la transformación digital. Así que sean todos muy bienvenidos, que sea una tarde muy provechosa para todos. Vamos a ver si puedo compartir las diapositivas para poderles hacer y darles, pues mostrarles cuál es la agenda de la tarde del día de hoy. Espera que me va a dar espacio. Ok. La agenda del día de hoy, pues tenemos la presentación de la líder de empleabilidad del proyecto Talento Tech. Tendremos una introducción de un video con la experiencia uno de nuestros panelistas, Omar Abril. Haremos la presentación y descripción de nuestros motores, la conferencia del invitado especial que es Omar Abril, un conversatorio entre Omar Abril y nuestro segundo invitado, que es Luis Carlos Arraut. Tendremos un espacio de preguntas de los campistas y tendremos ya el cierre. Listo. Antes de esto, me gustaría hacerle la presentación a nuestras. Ahora quiero presentarle a las líderes que conforman nuestro equipo de empleabilidad, quienes trabajan incansablemente para apoyarnos en el crecimiento profesional. Tenemos a Marta Contreras, líder de Sucre. Tenemos a Angélica Martínez Meléndez, que es la líder de Bolívar, y a Emblis Utria, que es la líder de Córdoba. Pues cada una pues tiene un espacio. Hola, un placer para todos. Bienvenidos tanto a los ponentes de la tarde de hoy. Un placer para mí va a ser escucharlos. Y bueno, a todos los que están conectados, que disfruten y aprovechen al máximo las personas que van a estar compartiendo su conocimiento con nosotros. Bienvenidos. Buenas tardes para todos, campistas y mentores en esta tarde. Mi nombre es Angélica Martínez, líder de empleabilidad de Bolívar. Quiero que disfruten este espacio que desde la líder de empleabilidad de San Andrés, junto con todo el equipo pues, de empleabilidad, hemos preparado para ustedes y que sigan disfrutando de todas las actividades que vamos a seguir haciendo porque vamos a tener mucho más oportunidades de hacer estas charlas, conversatorios y con mentores que son especiales en las diferentes temáticas que vamos a estar proyectando más adelante. Bienvenidos y disfruten. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Utria. A los que de pronto ya nos han visto por estos medios, soy la líder de empleabilidad de Córdoba y también, igual que mis compañeras, estos espacios son hechos para ustedes, para que los disfruten, que estén totalmente oídos abiertos, receptivos y aplicando en cada caso, cual sea el que ustedes estén pasando, aplicando cada conocimiento, porque es desde el sentir de gente experta que ya lo ha vivido. Entonces, bienvenidos, disfruten y bueno, desde Córdoba y desde todo el proyecto, este espacio es para ustedes. Muchas gracias por asistir, por aceptar el llamado. Muchísimas gracias a mis compañeras
por estar acá. En breve les presento un video introducción con la experiencia de nuestro expositor Omar Abril y de otros empresarios de nuestro país. Es un video que mueve muchas fibras y siempre tengan la capacidad de soñar y trabajar para sus sueños. Entonces, You are viewing pantalla de Eventos UTV. Eventos UTV ha iniciado el uso compartido de pantalla. Entre manos trabajadoras, selvas y caminos. ¿Saben quién soy? Soy Colombia, la sagrada conexión entre la madre tierra y sus hijos. Pasajero con vuelo AS2002, estamos abordando. Mi nombre es Omar Santiago Abril Howard. Yo soy diseñador industrial. Básicamente en Sepia Row fui el creador y el inventor. ¿Para qué eras bueno cuando eras niño? Wow, yo siempre destruí cosas. Creo que era mejor destruyendo que armando. Me tomaba mucho tiempo desbaratando las cosas para entenderlas. Y además pues tenía como esa extraña relación con el mar. Entonces cuando era niño básicamente me dedicaba a esas dos cosas, a ir al mar y a destruir cosas. Creo que los sueños no son una meta distante, sino es algo que se construye y se va viviendo día a día, ¿no? Mi sueño es vivir la aventura de hacer lo que hago, seguir construyendo mis equipos, llegar a lugares donde nadie ha llegado y ponerle ojos a lo que nadie ha visto. Estamos en Ayuelos, en la ciudad de Bogotá, en Incolnova, una empresa dedicada a la producción y comercialización de indumentaria de maternidad, y yo soy su fundadora. Angie Catherine Rojas. Todo inicia con un sueño. Realmente ese es el principio, la base. Algún día en mi vida escuché, hace muchos años, en la plaza mientras vendía rosario, que alguien me decía, sueña, que al final cuando sueñas es como si lo vivieras al 30%. Entonces yo hacía siempre ese ejercicio de cerrar los ojos, de visualizarme en el lugar que quería, con las personas que quería, cumpliendo esas metas y esos objetivos que me trazaba. Creo que los sueños tienen el poder de hacer que una persona supere sus barreras, de hacer que una persona sea resiliente y salga adelante. Los sueños pueden construir cosas que no imaginamos. Soy Cris, hijo de Colombia, creativo y emprendedor SENA. Mi sueño es contar esta historia. Si eligiéramos un número, este sería el 20. 20 emprendedores, 20 años del SENA Fondo Emprender. Juntos viajaremos por toda Colombia descubriendo estas historias de vida. ¡Vamos! Soñamos porque tenemos una necesidad de autorrealización. Dicen los estudiosos que uno sueña hasta donde uno puede ver, pero soñar con materialidades jamás nos hará felices.
La historia colombiana nos ha llevado a vivir de anhelos, a esperar golpes de suerte y más allá de eso creemos, creamos, intentamos salir adelante y escribimos nuestra propia realidad. Cuando me levanto por las mañanas, lo primero que hacemos es alistarnos para salir a trabajar. ¿En qué puedo pensar? En salir adelante, en que nuestro emprendimiento pueda crecer cada día más. Bueno, yo trabajaba con un manager y el sueldo poquito, entonces como algo sabía de esto, entonces me metí a trabajar con las antigüedades y me ha ido más o menos bien. Mi sueño, el gran sueño, gran sueño, tener un equilibrio constante en el arte. Si no tienes sueños estás muerto. La meta es llegar a ese punto donde podamos levantarnos y tener todas nuestras cosas en nuestro hogar y decir, bueno, sí, lo logramos. 21 días en el mar, eso es. 21 días. La experiencia es linda, es agradable y pues, allá afuera uno se le olvida. ¿Cuáles fueron esos obstáculos que tú tuviste que sobrepasar para avanzar con tus sueños y con tu proceso? El primer obstáculo que superamos fui yo mismo, ¿no? Como obstáculo. Yo creo que eso jugó un papel importante en entender que sí se podía hacer. Finalmente, la primera persona que convencí fue a mí. Después ya empecé a convencer a los que estaban alrededor mío, ¿no? Y a demostrarles que todas las dificultades son oportunidades para pensar diferente y para hacerlo diferente. Y así fue como básicamente logramos todo lo que hemos logrado hasta ahora. Pues empezamos como a sobrepasar eso haciendo tecnología de muy baja, digamos una tecnología muy baja pensándolo que podía llegar a ser muy alta, ¿no? Y así hacíamos submarinos, digamos, con tubos de PVC, con la tornillería que había disponible y de esa manera fuimos, digamos, armando esos prototipos pensando en que cada vez podían ser mejor hasta que llegamos a prototipos de muy alta tecnología, con muy buen impacto a nivel social. Siempre fui una niña muy soñadora. Tuve una niñez compleja con situaciones familiares como el conflicto armado en mi familia, que se llevó personas importantes, la separación de mi padre, la pérdida de algunos seres queridos, llegar de mi pueblo amado, Pitalito, donde vendía rosarios en la plaza principal, a una ciudad diferente. Entonces siempre mi vida desde muy pequeña ha estado como llena de retos, desde muy chica, retos para poder salir adelante, para estudiar, para creer, para crear. Hay que atreverse a cumplir los sueños en Colombia y emprender. La búsqueda de los sueños es lo que hace emocionante el viaje al emprendimiento. Los proyectos de mis hijos, de mis hijas, son extraordinarios. ¿Cómo no apoyar 10.761 ideas de negocios para construir paz? Esta ha sido una semilla para iniciativas empresariales que ha significado la generación de 39.731 empleos formales en todos los territorios. Yo recuerdo que tenía una muñeca, se llamaba Carolina, mi muñeca. Y a esta muñeca pues conseguía retazos de prendas viejas y le construía la ropita. Encontré en esa muñeca justamente como un refugio a muchas cosas de mi interior, a explorar esa capacidad creativa que tenía, y fue justo en esta muñeca donde lo hice por muchos años. Realmente siento que el enfoque que esto tiene, o el trasfondo de lo que significa para mi vida y para el proceso que ha sido pasar de una niña a una mujer, pero nunca dejar ese foco, esa yo interna, que esa muñeca tiene la historia de vida que he tenido durante todos estos años, que sin duda alguna es una historia de amor, de resiliencia, de mucho perdón, de perdón a los demás y también de perdón a mí.
Mi abuela jugó un rol muy importante en ese momento de mi vida en el cual estaba como todavía intentando encontrar cuál era el camino, ¿no? Y ella me dijo específicamente como eso, como vete para el mar. Y fue básicamente darme la oportunidad de salir al mar y de trabajar en otros espacios. Estar bajo el mar es el lugar donde realmente hay silencio. Eres consciente de cómo palpita tu corazón, cómo es tu respiración. Y ahí como que entras en esos estados de conciencia y te acuerdas que de verdad tienes pies y tienes brazos y los pulmones te recuerdan que están ahí. Y es toda una experiencia de conectarte consigo mismo. Y como hay tanto silencio, pues como que tus pensamientos hacen eco en el cerebro, ¿no? Y los sueños existen. Los sueños como las alianzas son válidos. De corazón les digo que la primera clave es tener un sueño claro y una chispa activa en el espíritu. Luchar por lo que hacemos, meterle ganas y lo más importante, crear tu propia película. La sepia nace como niños allá, explorando como toda esa experiencia en la mitad del mar, en un embarque de 20 días, conversando sobre qué podría haber allá abajo. Y ahí me preguntan a mí como diseñador industrial, bueno, ¿y qué podríamos hacer? Y ahí empezamos a construir el sueño. Para mí era lógico, pues, que un submarino hecho en San Andrés para ir a 100 metros de profundidad, eso no suena tan sencillo, ¿no? Pero con el Fondo Emprender también fue un ejercicio de aprender a contar la historia, ¿no? Y aprender a contarles a ellos que sí se podía hacer, ¿no? Que en cierta medida me dieran la oportunidad y nos diéramos la oportunidad. Y para mí fue un logro muy bonito. Yo me enteré de que era beneficiario casi que perdido en el mar. El correo que contesté fue, bueno, estoy en una expedición científica, perdido en el mar. Estoy muy agradecido. Y cuando llegue a tierra me pongo en contacto porque yo sí quiero ser parte. Pues es un pequeño submarino. Tiene una cámara, tiene 6 motores y pues pesa más o menos 12 kilos. Nosotros siempre hemos dicho que este equipo pues es los ojos bajo el mar. Esta empresa nació, se creó y se ha desarrollado en la periferia, lejos de grandes centros tecnológicos. Y eso para mí es muy significativo porque le da, digamos, a mi comunidad la oportunidad de decir, oiga, sí se puede hacer tecnología en un lugar lejano, sí se pueden cumplir los sueños, sí se pueden perseguir como esas metas que aparentemente solo se podrían hacer en las grandes ciudades. Y lo hemos hecho acá. Colombia es un país multicultural, diverso, con una historia increíble, con personas con un tajante y con un perrenque, como decimos, absurdo. Y siento que todos tenemos la capacidad de soñar, de crear, de crecer, de impactar otras vidas. Claro que es posible soñar en mi lindo país. El SENA es el lugar donde cumplí muchos sueños. El primero, estudiar, que para una niña, digamos, con mis recursos económicos no era posible. Yo con sus gestores de emprendimiento, en la idea de negocio que yo tenía, me forjaron, cogieron una niña vendedora ambulante y la convirtieron en una empresaria. Por supuesto que el SENA cumple sueños. Y el Fondo Emprender, mucho más. Viva la Música es nuestra casa, es nuestro corazón. De ahí nace Actos de Fe. De esas ganas de salir a buscar esas claves del emprendimiento por todo el territorio. Me siento orgullosa de ver sus sueños hechos realidad. Sueños de gente mestiza, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, indígena, rural y campesina, que le han dado vida a la inclusión para lograr el cierre de brechas y una transformación real como país. Luchar por cumplir los sueños en Colombia es un acto de fe.
Excelente este video de introducción. Continuando con nuestra agenda, quiero presentarle a nuestros dos mentores de la tarde de hoy. El primero es Omar Santiago Abril Howard, diseñador industrial, magíster en estudios del Caribe, fundador y CEO de la empresa Sepia Prof. S.A., dedicada a la aplicación de vehículos submarinos de operación remota para monitoreo de ecosistemas submarinos hasta de más de 100 metros. Adicional, quiero presentarles también a Luis Carlos Arrao, director del Laboratorio de Innovación del Patio de la UTB, ingeniero industrial y especialista en gerencia de recursos humanos de la UTB y doctor en dirección de empresas de la Universidad de Mondragón en España. Les hago una presentación de introducción de nuestros mentores, pero a continuación voy a invitar a la sala a nuestro siguiente panelista, a nuestro primer expositor, a Omar Santiago Abril Howard. Buenas tardes a todas y a todos, ¿me escuchan? Bueno, para mí es un gusto estar acá compartiendo con ustedes las experiencias de esta aventura en la que nos embarcamos ya hace más de 10 años en crear empresa en Colombia y en tener la posibilidad de gestionar nuestras ideas y de cumplir básicamente como que nuestros sueños. Yo quisiera arrancar en base a lo que dijimos en el video, que todo nace a través de una idea. Básicamente las ideas tienen muchas formas, muchos colores. Todo el tiempo estamos generando ideas, entonces esta idea de que no somos lo suficientemente creativos es un mito que hay que empezar a quitarnos de enfrente de los ojos y hay que empezar a lanzarnos a explorar estas ideas y llevarlas a cabo. Digamos que dentro de los componentes importantes para las ideas está tener muchas ganas, tener mucha motivación y tener mucha constancia para llevar estas ideas a término. Entender muy bien el contexto, entender muy bien dónde estamos, cómo estamos, con quiénes estamos y cómo donde estamos podemos generar un cambio positivo en la sociedad. Y en medio de ese cambio positivo, pues también generar un estilo de vida al cual nosotros queramos llegar. Digamos que tenemos que tener ciertas habilidades para lograr esas ideas, para llevarlas a término. Esas habilidades o se tienen o se aprenden, o las dos. En el caso mío, más que yo saber hacer un submarino para explorar las profundidades, dediqué 4 años de mi vida en aprender cómo hacer un submarino para llegar a las profundidades, ¿no? Alrededor de un equipo, vinculando gente, buscando recursos, pero lo hicimos, casi que sin saber mucho más, ¿no? Tener muy claro que lo que hagamos se pueda vender. En este caso estamos hablando de innovación, pero también estamos hablando de empresas y de emprendimiento. Que eso que nosotros nos imaginamos llegue a un lugar y genere un impacto y que se pueda vender y que alguien lo quiera comprar. Es importante. Y esos son como todos los componentes que generan realmente que una idea pueda llegar a un espacio y generar un impacto. En ese sentido, nuestra idea era generar un vehículo submarino no tripulado. Sus siglas en inglés lo hacen llamar un ROV. Es un Underwater Remote Operated Vehicle, que básicamente en el contexto de San Andrés, que tenemos un mar insular bastante grande, casi del tamaño de Antioquia, con la reserva de biosfera, identificamos una oportunidad donde podíamos generar herramientas de investigación que no estaban en el mercado local, que podían impactar de manera positiva, dado que nos ayudaba a tomar mejores decisiones para el manejo, control y gestión de la reserva de biosfera, enfocados a la conservación, desarrollando unas habilidades locales, porque pues eso no había en San Andrés, pero desarrollamos el conocimiento y las habilidades locales, teniendo claro que había un nicho de mercado que no había sido explotado. Y digamos que en eso enmarcamos toda la idea de lo que significa Sepia RUP hoy en día. Este es el primer prototipo de Sepia RUP. Nosotros desarrollamos todos los prototipos. Dentro del desarrollo hicimos más de 32 prototipos.
sea, más de 32 veces intentamos hacer lo mismo hasta que lo logramos. Quiere decir que durante 32 veces fracasamos una y otra vez y cada fracaso nos dio las pistas para llegar a otro nivel y ir escalando peldaños que nos daba la idea de que esto sí podía funcionar y sí se podía hacer en el contexto local. Una de las preguntas que siempre me hacen y lo que la gente asume cuando ve el resultado de la empresa es que tuvimos que invertir mucho dinero, y sí invertimos dinero, pero la primera inversión para esta idea de negocio fue 1,5 millones de pesos, y con 1,5 millones de pesos arrancamos la empresa. Este prototipo que ven ustedes acá costó alrededor de 800,000 pesos. Pero digamos que cada vez fuimos vinculando más gente, buscando recursos, ampliando, digamos, la mirada, tecnificando hasta que logramos ya prototipos de alto nivel que nos permitieron generar, primero, ingresos y segundo, obtener una patente. Si se dan cuenta, esto es un pequeño prototipo hecho en casa, muy sencillito, que realmente nos ayuda a darnos cuenta que por el camino que íbamos sí era valioso y sí valía la pena. Aquí hicimos la primera inversión a 7 metros y fue uno de los grandes logros de la empresa hace más o menos 12 años, 10 años o 12 años. Y esto fue el catalizador de todo lo que vino después, que es una empresa que fue creciendo, que logró generar patentes, que logró vincular más de 30 profesionales entre diseñadores industriales, ingenieros de sistemas, ingenieros robóticos, mecatrónicos, mecánicos, gente de comunicación, administrador de empresas, y empezamos 3 personas y la última etapa que hicimos, digamos, de la empresa antes de que saliera, éramos 30 personas participando en ese proceso. Entonces, nosotros somos una empresa que se llama un spin-off. Un spin-off es una empresa de base, digamos, que nace al interior de una universidad y sale al mercado. Y cuando sale al mercado, sale a impactarlo de manera positiva. Estos son algunos de los ejemplos de los prototipos que hicimos, que como les digo, hicimos más de 32 prototipos. Y cada uno de esos prototipos, pues los probamos. Este video no se reprodujo. Probamos en cada una de las etapas. Hasta que ya llegamos a prototipos, digamos, de alto nivel, como este, que este prototipo en 2019 nos otorgó una patente por modelo de utilidad. Quiere decir que hicimos una mejora significativa en el estado del arte, del diseño y creación de estos vehículos en el mundo. Y todo eso es desde Tecnología de San Andrés. Después de eso, seguimos tecnificando la tecnología y llegamos a prototipos de este tipo. Y cada vez fuimos mejorando, tecnificando, desarrollando, hasta que logramos consolidar la empresa. Vamos, uno de los hechos importantes y uno de los hitos importantes, yo les decía que esta empresa nace con 1,5 millones de pesos. Pero esta empresa pasa por programas como Apps.co del Mintic, el Fondo Emprender, Becas Mundo, con el cual recibimos entrenamiento con la Royal Academy of Engineering en Londres, la Alcaldía de Barranquilla, la Alcaldía de Cali, el programa Futuriza de Bogotá, y cada uno de ellos nos aportó, digamos, capital y un componente para poder llevar la empresa a otro nivel. Entonces, esto lo que da cuenta es que en un país como el nuestro las oportunidades están, nadie te las va a dar, tienes que ir a tomarlas. Y tienes que ir a tomarlas teniendo claro hacia dónde quieres llegar en términos de las proyecciones de tu empresa, cómo quieres que sea, de qué manera las convocatorias que están te pueden servir y cómo vas a convencer a todas las personas que están alrededor tuyo de que esto realmente vale la pena. Les comentaba, estuvimos en varios entrenamientos, dentro de los cuales estuvimos en Londres, con una beca del Estado colombiano, 20 días en un entrenamiento donde básicamente nos enseñaron a cómo coger una idea de negocio de base académica y volverla completamente comercial y que pudiera generar ingresos. Estuvimos en Londres y estuvimos en Brasil en ese entrenamiento para finalmente lograr tener, digamos, elementos como este que ya es el equipo funcional. De ahí empezamos a hacer las pruebas comerciales en expediciones científicas. Digamos que esta herramienta nos ha permitido ver por primera vez en la historia qué hay por debajo de los 100 metros de profundidad. Asimismo, trabajamos con
las personas del departamento, generando capacidad instalada, aumentando el conocimiento local y implementando y desarrollando tecnología para, digamos que lograr todo este fin. Entonces, digamos que esta aventura nos ha llevado a muchos lugares. La empresa, el primer año vendió 3 servicios, el segundo año vendió 9, el tercer año vendió 21, el cuarto año vendió más o menos como 200 servicios y el quinto año vendió 600 servicios. Entonces es una empresa que ha venido escalando, ha venido generando ingresos, ha venido vinculando gente. Cuando empezamos éramos 3, ahora somos 21. Y es una empresa que ha aportado además al conocimiento de la reserva de biosfera, entregando, digamos, información muy valiosa. Entonces acá vemos cómo esto, por ejemplo, sirve para el monitoreo de tortugas, que era una forma que nunca se había implementado. Y es uno de los servicios que la empresa presta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los elementos que hemos logrado desarrollar están muy acordes al contexto y a las necesidades del archipiélago y de la reserva de biosfera para poder controlarla. Hemos situado la tecnología en el centro de la discusión de cómo conservar los ecosistemas en el departamento y en el país. Ya después de todo este proceso logramos construir y constituir un portafolio de servicios que responde a las capacidades que tenemos nosotros para ofrecer en el mercado local. Y empezamos a dar cuenta del estado de los ecosistemas submarinos y cómo esos ecosistemas están siendo impactados y cómo se pueden conservar a través de la tecnología. Entonces hemos logrado conformar un equipo de 21 personas que responde a las preguntas del contexto local, y de esa manera tenemos una empresa vigente y además pues le ayudamos al departamento. Vamos, uno de los hitos importantes es esta expedición. Es una expedición que en el término de un año le da la vuelta a toda la reserva de biosfera Seaflower. Si no saben la extensión, les dejo de tarea porque eso es parte del país en el que vivimos, pero duramos un año monitoreando toda la reserva de biosfera. Y en esa medida, digamos, logramos tener una empresa que le aporta al departamento, que nos aporta a nosotros y que genera ingresos todo el tiempo. Es realmente muy emocionante ver nuevamente estos videos. Yo normalmente no lo hago, pero digamos que da un poco cuenta de lo importante que es no solamente soñar, no solamente tener una idea, sino ejecutarla, y ejecutarla a través de todas las capacidades y herramientas que tenemos alrededor. En ese sentido, pues sí, algunos sueñan con ir a las estrellas, nosotros soñamos con ir al fondo del mar, y estas son las evidencias de que sí es posible hacer tecnología en un país como Colombia, sí es posible hacer desarrollo tecnológico, sí es posible hacer empresa y generar, digamos, bienestar, no solo para nosotros, sino para los que están alrededor nuestro. Finalmente, digamos que yo como emprendedor sí les puedo decir que uno de los elementos más importantes es querer lo que hacemos, ¿no? Estar completamente apasionados por lo que hacemos, y eso que hacemos, vivirlo con mucha intensidad para llegar, digamos, a conformar una empresa y generar bienestar
en donde estamos. Finalmente, construir una empresa es mucho más que ganar dinero. Construir una empresa es generar un impacto positivo en donde estamos. Este es mi equipo de trabajo, como les decía, fue creciendo. Esto fue después de más o menos 72 días de trabajo en el mar, divididos en expediciones de 21 días, de 15 y de 10. Y les quería compartir esta fotografía porque me parece que es muy interesante. El camino del emprendimiento es muy complicado, pero no es imposible. Esta fotografía es uno de los hitos importantes de la empresa porque aquí básicamente empezó la empresa a facturar. A la persona a la que le estoy hablando en esa fotografía es al presidente Duque. Y estuvimos conversando por 15 minutos de cómo la tecnología puede ser, en un departamento como San Andrés, puede ser importante para generar procesos de cambio. No solo, digamos, en la comunidad, en la salud del medio ambiente, sino también en la comunidad. Entonces, los dejo aquí donde todo comenzó. Y con esto yo cierro mi intervención. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Omar, por compartirnos tu experiencia. Quiero invitar a continuación a la sala a nuestro siguiente panelista, al señor Luis Carlos Arrao. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un placer compartir con Omar, compartir con Talentotech esta experiencia, este webinar, este bootcamp, de diferentes formas que se puede llamar este espacio, que es muy importante para que aquellos jóvenes o aquellos estudiantes o aquellas personas que participan de Talentotech vean cómo a través de la tecnología se puede impactar socialmente, se puede generar conocimiento, se puede, cómo desde la investigación podemos hacer empresas, que es parte de lo que hemos hecho en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y pongo a la orden a todos los de Talentotech, el laboratorio de innovación, que fue un emprendimiento o ha sido un emprendimiento académico, un emprendimiento, una unidad de negocio dentro de la Universidad Tecnológica que durante 11 años ha sido autosostenible, ha generado ingresos suficientes para mantenerse desarrollando lo que en la universidad buscamos desde hace muchos años, es que las personas y la universidad sea una entidad, una institución que también no solo busque que las personas busquen trabajo, sino también generar su propio trabajo. Y en los últimos 11 años, el Laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio ha sido un componente esencial, no solo de la universidad, sino de la ciudad. Porque antes del Patio siempre creímos que el emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Bolívar es un emprendimiento y es un modelo para la ciudad y para la región. Y digamos que en ese contexto nace el Laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio. Y nace también como un sueño que venía gestándose y nace como una oportunidad y nace a partir de la pasión que le imponemos las personas para crear algo que va a ser y va a impactar no solo en un territorio desde el punto de vista de la economía, sino en un territorio desde el punto de vista de las personas. Porque lo más importante del emprendimiento es las personas. La empresa es el resultado de la que la persona quiere. La empresa es el resultado. El proceso empresarial es en la persona, que se traduce en algo tangible que es su empresa. Y es muy importante eso. Pero hoy en día, no sé si me debo extender, me dice ella cuando para. Tranquilo, que les voy a hacer unas preguntas. Ok, yo quiero cerrar un poco con esto porque es que el emprendimiento hoy en día no es un tema solamente para crear empresas. No es un tema solamente para crear algo que permita generar empleo. Hoy en día el emprendimiento es una habilidad, es una competencia, es algo muy importante que están necesitando todas las organizaciones e instituciones. Las empresas, y mirando desde el punto de vista
de la generación de la empleabilidad, hoy en día las empresas están necesitando personas que le resuelvan cosas, no que le traigan problemas, no que le traigan ideas, sino que le traigan soluciones. Y para eso lo contratan a uno en la empresa. A uno lo contratan para resolver situaciones, para resolver lo que vulgarmente se dice chicharrones. No solo es para crear empresas. Ya si uno quiere crear una empresa, eso es, como decía Peter Drucker en sus libros, es el éxito profesional. Una persona es exitosa profesionalmente cuando crea una empresa. Entonces, miremos el emprendimiento para crear empresa, que es para lo ideal y es lo que nosotros trabajamos, pero también veamos el emprendimiento como una herramienta, como un elemento importante para hacia afuera y que están necesitando las juntas de acción comunal, están necesitando las fundaciones, están necesitando mucha gente y cualquier tipo de institución que las personas tengan la capacidad de emprender e innovar. Entonces, con esa introducción simplemente quería hacer, y hay muchas ideas, podemos enfocar desde muchos temas, pero le doy el paso a ella para que haga su direccionamiento, porque este espacio es de ella, este espacio de Angélica, de Evelyn, de Marta. Entonces, a la disposición estoy yo. Y tuyo, y tuyo. Es de todos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir No, esa, yo obedezco nada más. esa información. De hecho, una de las primeras preguntas que había diseñado para ustedes era de ¿qué es para ustedes emprender? Pero ya el señor Luis se adelantó en dar como una respuesta No te preocupes, que tiene diferentes aristas, por donde tú quieras verla. Bueno, le cedo la palabra a cualquiera de los dos. La idea que los dos den su punto de vista de qué es para ustedes emprender. Ok. em, el emprendimiento es, como dice el señor Luis, tiene muchas aristas. En mi caso específicamente, era la alternativa de situarme en un contexto donde lo que yo hacía no necesariamente estaba encajado. Digamos que yo soy diseñador industrial, vivo en una isla donde no hay industria, y eso de por sí constituye una contradicción. Pero a nivel, digamos que cuando logré emprender, logré generar un espacio donde podía ubicar mi profesión y me podía ubicar a mí en mi desarrollo personal y profesional, en un contexto en el cual yo quería estar, y desde ahí generar beneficios. Entonces, para mí, digamos, en este caso contestaría que ese es el sentido de mi emprender, de mi forma de emprender. Me imagino que siguiendo la misma línea de que estamos conversando, voy a contar una historia. Hace unos años, por lo menos como 14 o 15 años, un decano de la universidad me preguntó, ¿qué es emprender? Y esa respuesta puede tener una respuesta corta como la que le di yo y se molestó, y una respuesta tan larga como la que voy a hacer después. La respuesta corta es emprender, ¿sí? Atreverse a, ¿sí? No quedarse simplemente con el sueño, no quedarse con la idea, hacer las cosas. Eso es emprender. Pero también hay que darle otra connotación mucho más amplia, porque hoy en día todo el mundo cree que emprender es hacer cualquier cosa. Y emprender tiene su sentido y tiene su filosofía y tiene su forma de ser. Y emprender tiene que ir ligado a la innovación, porque entonces nos quedamos como que todo el mundo es emprendedor. Entonces, un emprendedor sin innovación no existe, así como una innovación sin un emprendimiento tampoco. Entonces, lo que les quiero decir es que los dos términos van de la mano. Emprender innovadoramente, o emprender con innovación, o emprender para buscar la innovación. Y va a ser importante el concepto de innovación. Entonces, emprender e innovar van de la mano. Entonces, uno puede emprender socialmente, uno puede emprender empresarialmente, uno puede emprender desde el punto de vista ambiental.
Entonces, en ese sentido, últimamente me gusta enfocarme desde el punto de vista de sostenibilidad que uno encuentra en una empresa como Bancolombia, y traigo a colación porque hay un video de sostenibilidad muy interesante, y habla cómo definen la sostenibilidad. Y ahí yo puedo definir cómo el emprendimiento y la innovación debe ser. Uno puede emprender e innovar desde lo empresarial, ¿sí? Entonces se convierte en un emprendimiento que genera y se lucra la persona de él. O uno puede emprender desde lo social, que busca conectar comunidades para que interactúe, ¿sí? Y puedan servir en un proceso de una necesidad. O uno puede emprender ambientalmente y puede su idea generar una solución al medio ambiente. Pero en ese sentido, yo lo que digo que emprender y cualquier emprendimiento debe tener esas tres aristas. Y transversalmente la tecnología. Ojo, yo acabo de venir de Startup en Medellín y todos los emprendimientos desde el año pasado que volví y estoy viendo, todos los emprendimientos tienen la tecnología transversalmente. Entonces, esas tres aristas y la transversalidad de la tecnología, por eso Talento Tech es muy importante, son importantes para cualquier emprendimiento, sea que sea empresarial o sea que simplemente esté buscando una solución al medio ambiente o simplemente esté buscando una solución para arreglar un problema social. ¿Sí? Independiente de eso, el emprendimiento debe tener los tres aristas o debe tener las tres líneas. Solo que si es un emprendimiento que busco generar ingresos, seguramente va a haber mayor capacidad para generar ese ingreso. Y si es un emprendimiento que busca y tiene un enfoque ambiental, no deja de generar ingresos y también tiene que tener un componente social. Entonces, el emprendimiento abarca todo eso desde el punto de vista hoy en día empresarial. Pero finalmente, en el año 2000, había un concepto de emprendimiento. Y el concepto de emprendimiento era o era empresarial o era social. ¿Y cuál era la diferencia entre los dos? Que cuando eras empresarial, uno se lucraba 100%. Y cuando era social, no se lucraba. Pero el concepto de emprendedor social o emprendedor empresarial era el mismo. La única diferencia era esa que yo dije. Muchísimas gracias por sus opiniones. La segunda pregunta que tengo para hacerles es ¿cómo se dieron cuenta o cómo les llamó la atención el emprender? O sea, ¿cómo en algún momento identificaron que eso era algo que les apasionaba? Bueno, no sé, yo en el video un poco se ejemplifica eso en mi caso. El emprendimiento era una alternativa para hacer algo diferente. Bien, yo creo que en un país como Colombia el caer en el emprendimiento, digamos que la experiencia que yo tengo visitando otros países, pues es más como una necesidad y una casualidad, no termina cayendo en el emprendimiento. Pero lo importante es seguir con el emprendimiento y como escuchar esa necesidad de generar esos procesos de cambio para uno y para la comunidad. Bueno, en mi caso yo no soy empresario, de pronto nunca lo seré. Yo soy lo que de pronto el argot del concepto empresarial llama intraemprendimiento o intraemprendedor, que es un concepto válido hoy en día y muy válido todavía, muy válido. Si hace 20 años, 30 años que se empezó a decir, hoy en día totalmente válido, no porque yo lo sea, sino porque hoy en día, bueno, y esa es otra explicación que no entra, pero es totalmente válido. Yo creo que, bueno, yo no soy de la época de Omar, donde a uno le metían mucho emprendimiento. Yo soy más de la época en donde no existía ese concepto como concepto en las universidades. De hecho, el emprendimiento que hemos desarrollado dentro de la tecnológica del año 99 lo creé yo. Pero ¿por qué llegué al emprendimiento? Yo no sé, por cosas de la vida, y últimamente a veces me dicen que yo soy muy rebelde. Yo creo que llegué al emprendimiento por rebeldía. Las personas rebeldes
Las personas rebeldes nos gusta hacer lo que queremos. Las personas rebeldes no son malas. Las personas rebeldes simplemente tienen un mundo y les gusta hacer cosas diferentes. Entonces es más complejo hacerlo dentro de una organización como lo hago yo y más una organización académica, pero igualmente lo que quiere decir es que la rebeldía del emprendedor desde este punto de vista juega un elemento muy importante. No es hacer lo que me da la gana incumpliendo reglas, es hacer lo que me da la gana cumpliendo las reglas. Y eso es más complejo todavía. Eso es súper complejo, porque tú tienes siempre unos límites y dentro de esos límites tienes que emprender e innovar. ¿Sí? Entonces, esa es la rebeldía ha sido y cómo llegué, yo sé por cosas de la vida, siempre me ha gustado la practicidad. Ser práctico, o sea, a mí me gusta, yo desde que en cuarto semestre en la tecnológica, yo estudié en la tecnológica, no había práctica, yo dije en mi casa, yo quiero hacer práctica, yo quiero ver cómo un ingeniero trabaja en una empresa y me conseguí práctica que no eran prácticas, era simplemente. Y desde los 15 años me fui a trabajar porque quería trabajar, quería ver. Entonces, yo creo que esa practicidad enfocada en esa rebeldía, bueno, había un tema de los 15 años que yo quería tener mi propia plata, o sea, yo quería tener mi propio plata, yo no quería pedir plata para yo qué, para hacer lo que yo quisiera. Si yo quería irme para Barranquilla, simplemente me voy con mi plata. Papi, me voy para Barranquilla. ¿Y con qué te vas? No, yo tengo plata, para eso trabajé. Entonces, es como esa rebeldía y eso es lo que ayuda, aunque yo estoy contando esto, no como para que siga de ejemplo, no, es para que sirva de punto de referencia, porque cada emprendedor tiene su propia historia, porque eso es un concepto de innovación personal, construir su propia historia. Uno escucha las historias para que le sirva de referencia, para que le sirva de punto de vista, pero no para ser igual, porque nadie es igual. Entonces yo creo que la rebeldía y esas cosas ayudan a emprender y a buscar siempre un mundo mejor. Por eso es importante el emprendimiento. Muchísimas gracias. Me encantan sus aportes. Bueno, la tercera pregunta que tenía era que desde la perspectiva de la tendencia del mercado, ¿cómo desde el emprendimiento se puede generar empleo o impulsar a esa empleabilidad? Digamos que las tecnologías hoy por hoy son muy asequibles. Digamos que esa idea de que la tecnología es inalcanzable y que todas las tecnologías vienen de países de afuera y que todo esto ya se está reevaluando en el mundo. Metodologías de desarrollo ágiles, técnicas de prototipado, inteligencia artificial, machine learning. Digamos que todo eso está aportando a desvirtuar un poco la idea, primero, de los trabajos convencionales, segundo, de en qué y cómo puedes trabajar. La virtualidad vienen aportando en la generación de nuevas formas de entender el trabajo y de trabajar. Entonces yo sí veo que en nuestro caso, por lo menos, la tecnología ha sido el eje que ha podido catalizar los procesos de contratación de 21 personas. Nosotros colocamos la tecnología en el centro de la discusión como una herramienta para contestar preguntas relevantes en los temas de conservación del mundo marino y de la vida marina en el archipiélago. Y de esa manera hemos generado empleo. Hemos generado empleo, hemos generado empresa y hemos también aportado, digamos, a los temas de conservación. Entonces, entender la tecnología como un eje, digamos, como una herramienta para generar esos procesos es lo que para mí es valioso. La tecnología no soluciona problemas. Los problemas los solucionamos nosotros gracias a cómo implementamos la tecnología. Bueno, otra historia. Si yo estuviera como muchos de los que están en Talento Tech, hay menos estuvieran pensando en emplear, porque tienen las herramientas básicas, ¿sí? Para ser su propio jefe. Si a mí hace unos años me tocó ir a trabajar para ganar plata, hoy en día no ganan plata con esa tecnología, es porque no quieren.
Y hay grandes empresas, si lo que quieres es emplearse, también hay grandes empresas. Y en Cartagena y Barranquilla hay una gran empresa que genera más de 12.000 empleos con tecnología y forma gente joven. Y ahora estaba en Medellín y estaba en una conferencia y una gran empresa del Reino Unido de tecnología estaba generando empleo a gente joven y empleo que las personas podían hacer y manejar su horario. Y con eso estaban generando empleo. Entonces, vean cómo la tecnología y la tendencia de las tecnologías, especialmente tech, le permiten a uno una independencia que es muy importante a la empresa. Es que una de las cosas que uno debe convertirse en emprendedor es porque uno puede manejar su propio espacio, puede manejar su propio tiempo, puede manejar sus propias cosas y tener un conocimiento y aplicar un conocimiento desde una perspectiva de negocio, de una tecnología que uno aprende, se convierte en una oportunidad para lograr eso. Y uno lo ve, hoy en día uno lo ve y lo está viendo. Lo que se busca es que más gente se meta para que puedan hacerlo. Inclusive, de pronto hasta yo termino algún día en ese rol y en ese proceso, porque hoy en día el estudio también es para toda la vida. Hoy en día uno no estudia un doctorado y ya. Yo todos los días estudio en mi tema, que es el que me gusta y me apasiona, pero yo todos los días leo, todos los días estoy buscando nuevas formas de construir y de hacer conexiones con el mundo empresarial y con la conexión de las personas con las empresas. Entonces, yo creo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo un mundo interesante que va a permitir mucha empleabilidad si nos conectamos con la tecnología y va a permitir mucho emprendimiento si nos conectamos con la tecnología. Y todos esos cursos que dicta uno y que ve que dictan Talento Tech y que también existen desde otros puntos de vista son claves. Lo que hay es que, como escuchaba a Omar en su intervención, lo que pasa es que las personas nos enseñan esas cosas pensando que tengo que ir a trabajar a una empresa. Y no nos dicen muchas veces que yo puedo a partir de eso prestar un servicio y me vuelvo un empleador o me vuelvo un prestador de servicio para otra empresa. Así es. Bueno, por último, quería preguntarles que los bootcamp, ¿cómo les ha servido en su vida profesional y para emprender? Eso creo que Omar tiene bastante que comentarnos al respecto. Sí, la ruta que yo he llevado ha sido muy, muy chévere y bastante larga. Yo realmente no sabía nada de ser empresario. Mi formación era para crear cosas, que para eso estudié, digamos. Pero pues sí entendí que eso no debía limitarme para hacer lo que hago ahora, que básicamente es manejar una empresa de base tecnológica. Y de esa manera, nosotros, digamos nosotros, incluye a varios miembros de la empresa, hemos estado en muchos entrenamientos a nivel nacional y a nivel internacional en muchos temas. Desde nosotros hemos trabajado en temas de cómo hacer un pitch, por ejemplo, cómo hablar en público, para lo cual tomamos clases de actuación dentro de la empresa. Porque pues es que realmente esas habilidades nosotros no las teníamos. Entonces se tomaron clases de actuación para que las personas pudiéramos hablar de mejor manera en público. Y es algo que aprendimos a hacer, así como leer unos estados financieros, así como tomar temas tecnológicos, cómo desarrollar nuevamente la tecnología o cómo hacer crecer la red de contactos. O cómo llevar tu idea de negocio a una rueda de negocios donde hay ángeles inversionistas. Vamos que todo eso se vino construyendo a través del tiempo, participando en todos estos cursos que les conté con la alcaldía de Barranquilla, con San Andrés, con Cali, con el Reino Unido, con Brasil, con Bogotá. Nosotros hemos estado entrenándonos en cada uno de los temas. Y realmente es que los emprendedores saben de su tema, no saben de todo lo que tiene que ver con la generación de empleo en una empresa. Eso no quiere decir que no lo pueda aprender. Es cuestión de tenerlo claro y decir, ok, no soy bueno, yo era muy malo en temas de números, digamos, en todo lo que tenía que ver con estados financieros y todas las finanzas de la empresa. Y conseguí un mentor y ese mentor me enseñó y aprendí y he estado como en ese proceso. No era muy bueno en temas de mercadeo, entonces llamé a un amigo y le dije, venga amigo,
cómo puede funcionar esto. Y así fuimos armando, digamos, el paquete que hoy es y la empresa que hoy es Sepia. Pues es una empresa que ya es estable, pero digamos que el mensaje es, no necesitamos saberlo todo, necesitamos tener ganas de aprenderlo. Es como el mensaje. Ok, muy bien ese aspecto y eso es muy importante porque es que las personas tienen que salirse del esquema del aula y del esquema del curso, ¿sí? Y todos estos bootcamps y todas estas conferencias y todos estos espacios como el que estamos viviendo es donde uno verdaderamente logra un mejor aprendizaje. Y muchas veces, si no es complementar, logra un mejor aprendizaje. Entonces, en estos espacios uno encuentra gente diferente, encuentra relacionamiento, encuentra oportunidades, no solo aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es algo mínimo. Yo, por ejemplo, yo no voy a un evento simplemente a escuchar a alguien que me va a decir qué hacer. Yo también voy y a veces es más importante a encontrarme con alguien que me interesa encontrar porque me va a dar el negocio, me va a dar la oportunidad, me va a dar el servicio, vamos a firmar un convenio. O alguien que necesito conocer para poder hacer una alianza. O alguien, entonces, y puede ser hasta virtual, o sea, no necesariamente estamos hablando de que la reunión, llámese buscan conferencia, foro, es un tema netamente presencial, también en forma virtual se puede encontrar ese relacionamiento. Es que hoy en día una habilidad muy importante del emprendedor es el relacionamiento, es el networking. O sea, la gente cree que todo está en conocer, no, el emprendedor tiene que tener la capacidad, y eso ha sido un concepto muy antiguo, de integrar hechos y circunstancias. ¿Qué significa hechos y circunstancias? Significa plata, significa conocimiento, significa gente, significa tecnología, ¿sí? Y la persona que lo hace es una persona que tiene la capacidad de relacionarse. Es una persona que sale del esquema, que sale simplemente de escuchar al profesor o de escuchar el curso de Talentotech y se va más allá, ¿sí? Se va más allá. Y eso muchas veces la persona aprende más y eso siempre ha existido. Si uno lee los libros de gerencia hace 40 años y decía uno lee la historia de emprendedores hace 30, 40 años que no existía el concepto de bootcamp. ¿Qué te decían? Yo me escapaba de la clase para ir a escuchar a no sé quién gerente que llegó de tal empresa. Yo me escapaba de la clase para escuchar. Y ahí fue donde yo empecé a ver la oportunidad. No quiere decir que el contexto de la clase sea malo, no quiere decir que el contexto de la clase no sirva, quiere decir que hay que ir más allá del aula de clase. Listo. Ay, excelente. Bueno, no sé el señor Luis Carlos si en algún momento pues le gustaría como hacer alguna otra pregunta adicional o a Omar le gustaría hacer alguna pregunta al señor Luis Carlos. Cualquiera de los dos les doy un espacio antes de iniciar con las preguntas de los Vamos a campistas. hacer una pregunta porque de pronto tengo que ir. Tengo pico y placa, estoy fuera. Hay una cosa muy importante. Por ejemplo, el proceso empresarial. Entonces, Omar, ¿cómo ha sido tu proceso empresarial? Bueno, nosotros hemos andado a los trancazos, como para decir la verdad. Nosotros vamos muy aprendiendo en el camino, pero como nosotros arrancamos, yo arranqué en 2016 sin tener muchas ideas de cómo manejar una empresa, pero en el camino he venido madurando como empresario. Y muchas de las cosas que estabas mencionando ahorita son muy importantes. El networking, conocer gente, entender su contexto, sacar provecho de tus potencialidades, ser muy cuidadoso con las decisiones que se toman. Entonces, rodearse de personas, de buenos asesores, de personas que te puedan contribuir a tomar las decisiones. Y digamos que eso es lo que reúne la idea del proceso empresarial. Nosotros tuvimos un par de hitos importantes. Uno de los hitos fue cuando vendimos 200 inversiones, que básicamente copó la capacidad operativa de la empresa y casi que la empresa se desbarató y tocó volverla a armar ahí en ese momento.
y ahí entró gente nueva. Y el segundo momento importante fue cuando vendimos 600 inversiones, que nos sucedió lo mismo. En las dos situaciones la empresa ha explotado y nos ha tocado volver a empezar. Pero digamos que eso hace parte de nuestro proceso de crecimiento. Nosotros sí estamos como muy atados como a esta idea del crecimiento orgánico, más que es como ir creciendo a medida de que las necesidades se van dando, ir vinculando a la gente que necesitamos y trazar metas muy claras con objetivos muy claros para poder llegar a ellos a mediano, corto y largo plazo. Yo quiero más que una pregunta, esto lo que voy a decir es lo siguiente, que creo que es muy importante y aprovechando la presencia de Omar. Hay dos cosas que son muy importantes para las personas que quieren emprender o inclusive que no están pensando en emprender. Y es que es diferente la experiencia empresarial a la experiencia de empresario. Son dos cosas diferentes. Si la persona no se lanza a ser empresario, va a perder el tiempo. O sea, va a perder el tiempo y cuando quiera lanzarse ya puede ser muy tarde. Entonces, hay que diferenciar eso porque muchas veces las personas creen que hay que tener experiencia empresarial para tener experiencia como empresario. Y son dos cosas totalmente diferentes. En la mayoría de las veces son dos cosas totalmente diferentes. La experiencia empresarial es el tiempo que yo arranco como empresario. Y la experiencia de empresario es el tiempo que y la experiencia empresarial, yo tengo 35 años en la tecnológica, mañana monto empresa, voy a tener 0 de experiencia como empresario. ¿Sí? Entonces son diferentes y no necesito tener 35 años porque entre más joven inicie, más rápido voy a fracasar. Y voy a tener más oportunidad de fracasar para llegar al éxito. Y ese es otro tema también que tienen que tratar en esto. Que si uno fracasa, quiere decir que va a encontrar o tiene éxito. Pero si tú no fracasas, nunca vas a tener el éxito. Y eso lo vi yo ahora en Medellín nuevamente, lo rescaté. O sea, el tema de fracaso. En la medida que tú tengas más fracaso, quiere decir que tú eres más innovador. Si tú no tienes fracaso, dices que no has hecho nada. No eres 0 innovador. Ese es un tema un poco fregado, pero es muy importante decirlo. Y entre más joven se haga, es mucho mejor. Mucho mejor. Porque va a tener más tiempo y más oportunidad de llegar que hacerlo después de los 40, 50, 60, después de los 30. Listo, nada Sí, más. yo creo que ahí es importante como para complementar un poco esa idea de la cultura del fracaso. Yo creo que es muy importante como desagregarla un poco y entenderla un poco más. El fracaso es una herramienta para que los empresarios lleguemos más rápido a la meta. Yo les decía en el video, yo fracasé y he fracasado y como le digo a las personas, a mis colaboradores, quien más se equivoca en esta empresa soy yo. Y está bien. Pero en este país, digamos, en nuestra cultura colombiana, el fracaso está muy mal visto. Quien fracasa es señalado, culpado, mejor dicho, fracasaste y lo hiciste mal y no, realmente lo que yo he aprendido y lo que he visto también, como en otras experiencias con otros mentores en el mundo, yo hago parte de una red de emprendedores a nivel mundial, justamente de la Royal Academy of Engineering, donde una de las discusiones centrales siempre estuvo basada en el fracaso. Muchos de los emprendedores de países europeos reconocen el fracaso como una ruta al éxito, mientras que los suramericanos y latinoamericanos tenemos más como una resistencia al fracaso y a que nos vaya mal por toda la cultura y la idea, la construcción social que hay en torno a la idea del fracaso. Entonces, la invitación siempre va a ser a que fracasemos y que fracasemos, como yo le digo a mis colaboradores, si vamos a fracasar, fracasemos con estilo. Y fracasar con estilo básicamente es estar conscientes de que estamos fracasando, estar conscientes de que vamos a fracasar, pero de ese fracaso vamos a sacar aprendizajes, nuevas rutas, nuevas formas de hacerlo para poder llegar a la meta. Excelente, excelente. Creo que ha sido bastante nutrida esta tarde. Quisiera darle el espacio de preguntas de los campistas. Pueden
No sé si van a tener acceso al micrófono o también pueden escribirlo a través del chat y nosotros le vamos haciendo las preguntas. Creo que acabo de ver una pregunta en el chat de Francisco Flores y dice, me gustaría saber cómo accedió Omar a la tecnología requerida, conocimiento para su implementación y a los recursos para la realización del prototipo que patentó. Bueno, de la tecnología no conocíamos nada. Lo aprendimos, digamos, un poco en el camino, pero nosotros nos basamos en unas metodologías de desarrollo ágil, prototipado ágil, impresión 3D, tarjetas de programación simple, mucho código abierto, todo lo que tiene que ver con open source. Miramos otras experiencias en el mundo y de ahí, digamos, empezamos a configurar la ruta. De la tecnología, yo siempre menciono el contexto como uno de los pilares, digamos, en la ruta del emprendimiento, y es, en San Andrés nos queda muy fácil traer tecnología. En ese momento a San Andrés va un barco cada 15 días. Entonces lo que nosotros hacíamos era, pedíamos las piezas, nos las mandaban por barco, en 15 días llegaban, y cuando llegaban las piezas sabíamos que teníamos 15 días para hacer el prototipo, probarlo, dañarlo, volver a ordenar las piezas y volver a hacer el prototipo. Y eso lo hicimos durante más de un año. Entonces, eso es entender el contexto y eso es tener claro, primero, que todas las cosas malas que uno cree que son malas y todas las barreras son una oportunidad. Cualquiera se hubiera podido quedar diciendo, oiga, no, acá nunca llega la tecnología, entonces no lo hagamos. Y nosotros lo hicimos de esa manera, alineando, digamos, como una red de personas que nos colaboraron en Estados Unidos. Yo lo compraba, lo mandaba a la casa de alguien, ese alguien lo llevaba al barco y ella sabía que cada 15 días me tenía que hacer el favor. Ya los recursos, sí fue un tema como de salir a buscar los recursos. Digamos que uno guardado en la casa no encuentra la plata. A mí me dijeron muchas más veces que no, que sí, pero siempre estuvimos buscando los recursos y contando la historia, y cada vez que nos decían que no contábamos mejor la historia, hasta que un día los recursos se fueron alineando. Digamos que una de las experiencias que yo tengo es mucho más fácil pedir cuando uno tiene algo para mostrar que cuando no. Entonces es mucho más fácil llegar a pedir cuando tú tienes un submarino que funciona, así sea feo, que funcione mal, que funcione poquito. Es mucho más fácil ir a pedir dinero y a pedir apoyo que cuando tú llegas con una idea en la cual tú no te has lanzado a ejecutarla. Entonces es importante saltar, tomar el riesgo, fracasar, y a los inversionistas muchas veces les gusta entender el proceso del fracaso porque a ti muchas veces no te miden por el resultado, te miden por el proceso. ¿Cuánto de ese proceso has logrado y cómo, si yo invierto capital en tu empresa, a pesar de que fracases, cómo yo sé que no vas a dejar el proceso, no vas a abandonar el proceso, no te vas a rendir y sí vas a llegar a la meta? Realmente eso es mucho de lo que ven los inversionistas hoy en día. No necesariamente que tu idea sea la gran idea, sino que tú seas lo suficientemente constante para poder llevar esa idea a término. Y dentro de todas las cosas que tiene este país, una de ellas es que hace unos años, no sé cómo esté ahora, yo ya no estoy como tan pendiente de las convocatorias, lanzó muchas convocatorias el Estado colombiano para apoyar las nuevas ideas y el emprendimiento. Muchas, en las cuales muchas involucraba capital semilla y involucraba buenas cantidades de dinero. Fondo Emprender, que ahí estuvo el video, la alcaldía de Barranquilla, la alcaldía de Cali, Bogotá, el mismo ICETEX para temas de entrenamiento y digamos adquirir conocimiento. Bavaria tenía una convocatoria que nunca me pude ganar, lamentablemente, pero era buenísima. Bavaria, y había otra empresa que también, Ecopetrol, también a veces saca convocatorias. Y ahora hay mucho apoyo internacional. National Geographic, que tampoco me la he podido ganar, es como la cuarta vez que me presento, pero bueno, de pronto la décima sea la vencida. Pero digamos que dinero hay en el mercado, hay que buscarlo y hay que contar bien la historia.
No a todos les podemos contar la historia de la misma manera. Algunos hay que contárselas de una manera, otros de otra, y eso uno lo aprende es fracasando. Pero dinero hay, dinero hay. Muchas gracias, Omar. No sé si algún otro campista tiene alguna otra pregunta para hacerles al señor Luis o a Omar. Que este es el espacio como de preguntas. Veo que escribieron en el chat que si esta reunión queda grabada, sí queda grabada. Para contestarle a David Velasco. Creo que no contesté nada de la patente, así como para rematar. La patente nos la entregan gracias a un programa del Estado, que también nos otorgó un dinero para hacer una patente. Nos dieron como 50 millones de pesos para hacer el registro, todo el proceso de la patente. Digamos, un producto con posibilidad de patentabilidad. Y salimos beneficiados y al final pues nos entregaron la patente y tuvimos el beneficio, pero eso fue también plata del Estado. Digamos que nosotros hemos trabajado mucho con plata del Estado. Sí, y yo de pronto aprovecho la oportunidad de lo que estás diciendo. Las convocatorias hay en los diferentes fondos de emprendimiento que tiene tanto el Estado como varias entidades que siempre buscan en temas de innovación, las tienen abiertas durante las convocatorias durante el año. Entonces, pues no sé si hay alguna otra pregunta por aquí por el chat o si pueden activar su micrófono, no sé si lo pueden, creo que sí. Si hay alguna otra pregunta, pues aprovechemos, sino como para... aquí están escribiendo, es que hay que insistir, persistir y nunca desistir. Así es. En medio de todo siempre hay... No sé, ya no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces... bueno, aquí hay algo largo. Ever Torres. Excelente charla. Tengo años con mi proyecto de emprendimiento. Es difícil porque no se cuenta con el apoyo suficiente, pero siempre hay que persistir. Tuve éxito un tiempo en pandemia con mi emprendimiento de la Noise Tecnologías, una empresa de soporte técnico residencial. En pandemia usé herramientas tecnológicas, un sitio web, publicaciones en Google, creé una base de datos de usuarios y luego no encontré la manera de organizar para sostenerme y crear empresa. En eso estoy buscando información para continuar con mi emprendimiento. No parece un emprendimiento importante, pero la realidad es que todos necesitan un servicio de calidad en mantenimientos actualizados y asesoría en tecnologías. Coloca Ever Torres. Pues no sé, alguno de los dos quién les gustaría como aportar, porque él dice que no ha encontrado la manera como organizar para sostener la empresa. Y entonces está buscando como información para continuar con su emprendimiento. Sí, toca revisar el plan de negocio. Tiene que buscar a alguien que lo apoye, dándole una luz. No le va a hacer el trabajo, pero de pronto una universidad, no sé si de la tecnológica, nos lo mande para ver que uno le puede dar algunas ideas que él tiene que ejecutar y esas cosas, pero realmente no tiene que buscar más información, tiene que seguir intentándolo y aprendiendo de esos intentos y viendo por dónde se mete. Eso no tiene ciencia. Eso es un tema, a veces el emprendimiento y la innovación es un tema de actitud hacia la vida. ¿Cómo ves tú eso? Y eso muchas veces es muy difícil, no se aprende en el aula, ¿sí? Se aprende en la vida, haciendo las cosas. Pero sí necesita una estructura, seguramente necesita
Yo tengo yo antes, yo puedo de pronto también ayudarle en esta cuestión que tiene mucho que ver con el relacionamiento. Hace muchos años, y esta es una historia, cuando el emprendimiento empezó a tener auge, especialmente en Latinoamérica y en el país, entonces uno iba a hacer una entrevista a un estudiante que iba a entrar a la universidad o que iba a entrar, lo primero que decía es que yo quiero ser emprendedor. O estaba uno en una clase de emprendimiento y como sabían que la clase era emprendimiento y para ganarse de cuento el profesor, le decían, profesor, es que yo quiero ser empresario. Entonces yo lo escuchaba y le decía, bueno, ¿tú quieres ser empresario? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos amigos empresarios tienes? Ahí empezaba el tipo a pensar. ¿Sí? ¿Y por qué hacía la pregunta? Sin regañarlo, sin hacerlo. Porque un empresario ayuda a otro empresario. Entonces, si uno quiere volverse empresario, tiene que buscar amigos empresarios y tiene que andar con gente empresario, ¿sí? Y tiene que, de alguna forma, meterse con el empresario. Por eso yo hace unos 15 años, yo no soy empresario, pero yo me muevo con los empresarios. Entonces, yo me vinculé a Copi Bolívar. Yo soy directivo de Copi Bolívar, ¿sí? Y la gente me preguntaba, ¿y tú qué haces en Acopi si tú eres profesor? Y entonces yo le respondía, ¿yo soy profesor de qué? De emprendimiento. Entonces, ¿con quién tengo que estar? Con los empresarios para poder enseñar de mejor forma el emprendimiento. Eso es lo que podría decir. Me tengo que ir realmente. No quiero salir corriendo. Me despido. Porque No, me gracias. cambiaron el día de pico y placa y me vine a otro sitio porque salí de tercera y no me gusta salir tarde después de 4 de la tarde. No, muchas gracias a usted. Solo si quiere, pues voy dejando aquí como lo último. Había alguien que dice, ¿me pueden hacer un resumen de emprender en desarrollo de un software? Bueno, te tendrás que ver un poquito la grabación. Que se vea la grabación, que se vea la grabación. O sea, es que el emprendimiento es difícil, hay que lucharlo, hay que trasnocharse, hay que pelear, hay que joder, o sea, entonces hay que sacrificarse, que se vea la grabación. Ok, bueno, David puso algo aquí, pero si quiere, para poder darle la respuesta a David, como por último, quiero agradecerles al señor Luis Carlos y a Omar por su tiempo, por sus conocimientos, por habernos acompañado y habernos nutrido muchísimo. Creo que aquí todos aprendimos un poco de este tema, que también en el fondo es para apasionarse y querer intentar muchas veces. Y también pues quiero darle las gracias por acompañarnos en la jornada. Esperemos que hayan adquirido muchísimo conocimiento desde la experiencia de cada uno de nuestros mentores que intervinieron esta tarde y se incentiven a emprender. Feliz tarde pues para todos los campistas y para ustedes también. Les agradezco muchísimo que nos hayan aportado de su conocimiento y esperamos volverlos a invitar a alguna otra actividad con otro tema para el proyecto. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Una feliz tarde para todos. Ela, hay una última Omar, pregunta. espérame. Ela, señora. Hay un joven, David Velasco, que dice acá que si hay alguna plataforma recomendada para buscar trabajo como analista de datos en Colombia, o si es mejor ser freelancer, supongo que uno sale como junior. Cuéntale de Empleatec rapidito, que se vaya metiendo en Empleatec, el 11 vamos a tener. Bueno, sí, David, mira, participamos nosotros desde el proyecto, tenemos un espacio en la página, tenemos una plataforma que se llama Empleatec, ahí vas a encontrar bastantes vacantes. El 11 de abril vamos a socializarla para que sepas cómo es todo el acceso para poder ingresar a la plataforma y que puedas, no solamente a ti, sino a todos los que se encuentran conectados y que puedan encontrar las diferentes ofertas que tenemos en el mercado para todos. Omar, fue excelente. Muchísimas gracias por apoyarnos.
Mil gracias por eso. Espero que haya No, sido con mucho también una gusto. experiencia súper chévere para ti, para Así compartirle a es. todos los que están aquí. Y esperamos verte en otra oportunidad con Ok, otro tema interesante en temas ok. de emprendimiento. Claro que sí, estoy a la orden y no, muchas gracias por la invitación. Mientras no esté en el mar, cuenten con que los puedo apoyar ahí con cualquier temita. Excelente, excelente. Bueno, bendecida tarde para todos, que estén muy bien Igualmente. y bueno, nos vemos en otra ocasión. Chao, Feliz tarde chao. para todos. Gracias, Omar. Gracias, Luis Carlos. Con gusto. Chao. Chao. Luis, Excelente, Ela. Luis, no sé cómo tú paras la grabación, no sé cómo es el tema.